Mis hermanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3. Versos 21 al 26. Yo espero que ya estén todos allí y los que no, les leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Sin duda alguna, mis hermanos, la epístola del Romanos es una de las epístolas más hermosas y completas del apóstol Pablo, hablando teológicamente. Eso, como ya les dije, por sus puntos medulares y argumentos teológicos, y sin embargo él trata esa epístola de una forma muy práctica, y eso hace que se sienta el calor de una carta, la familiaridad. Entonces, mis hermanos, ustedes ya saben, el autor de la epístola a los romanos es Pablo, el escritor de Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, entre otros. Ustedes saben que él creció con costumbres hebreas y que por ello se convirtió en un hebreo de hebreos en cuanto a la ley. Pablo redacta la carta en una comunidad de Corinto a una comunidad en Roma. Esos personas de la comunidad de Roma estaban conformados por judíos y gentiles, en su mayoría gentiles. Pablo envía a Febe, la cual era una diaconisa en la iglesia de Cencrea, para hacer llegar la epístola, y eso, si ustedes han leído Romanos, al final de la carta, él la nombra y dice para que la reciban de una forma agradable. La fecha de composición de la epístola a los romanos fue entre los años 57 y 58 después de Cristo aproximadamente. El contexto de la iglesia o de la comunidad en Roma estaba en que muchos buscaban un credo más puro que el que les habían enseñado. Sabían que el judío tenía algo que darles que no podían encontrar en otra parte. Entonces ellos tenían una extraña atracción por el judaísmo. Y pues los judíos en ese tiempo tenían unas hermosas visiones apocalípticas que los judíos de esa fecha estaban dispuestos a manifestar para que se unieran a ese credo. Entonces, mis hermanos, para entender ese pasaje es necesario saber qué está abordando Pablo en los capítulos y versículos anteriores. Así que acompáñenme al capítulo 2, una página antes, versos 1 al 3. Les leo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? En ese tiempo existía una división, como ustedes bien saben, entre judíos y gentiles. Los judíos se creían como estrato 6 en la casa de Dios,
se creían como el hijo número uno y digamos que discriminaban a los gentiles por ser adoptados, por decirlo así. Entonces, había ese problema en la iglesia de Roma. Por eso es que había, digamos que esa atracción por el judaísmo por parte en su mayoría de los gentiles. Ellos querían también ser doctos, también querían ser como tratados de una forma privilegiada, ¿sí? De hecho, los judíos criticaban mucho, o bueno, juzgaban, como lo dice Pablo, porque los gentiles, como no conocían tanto la ley moral, la ley ceremonial, pues decían que estaban pecando. Entonces, debido a eso, se presentaban distintos problemas en esa iglesia. Bueno, pero los judíos juzgaban a los gentiles como si ellos mismos fueran inocentes y no cometiesen ningún tipo de pecado, y eran los que les gustaba sacarle la pajita al ojo a los demás, y tenían, digamos que el clavo enterrado ellos mismos en el ojo. Pero pues Pablo está manejando este asunto y llegó a concluir lo siguiente. Acompáñenme a Romanos capítulo 2, 11, 14. Les leo: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vemos que Pablo se remonta, aquí todos son vistos de igual forma ante Dios. Aquí no es que Dios trate a uno mejor que al otro por el simple hecho de haber nacido judío, no. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar como tal ya con nuestra unidad de pensamiento, los versos 21 al 26. Pero antes que nada vamos a mirar un poquito unos versículos anteriores para ver el contexto, qué está tratando Pablo anteriormente. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, verso 10 al 13. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí, mis hermanos, Pablo está tratando el asunto de que todos somos pecadores, todos fallamos, del estado del hombre ante Dios. Y vemos que él se remonta al Antiguo Testamento, exactamente al Salmo 14, verso 1 al 3, y al Salmo 53, verso 1 al 3. Con esto se puede decir que en primer lugar Pablo aquí está usando argumentos para fundamentar lo que estaba diciendo. O sea, Pablo aquí no está diciendo o siendo fatalista con respecto al estado del hombre, sino que es algo que está en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, podemos ver el estado pecaminoso del hombre, de que ya había sido dicho hace mucho por David, por los profetas. Él está totalmente convencido de que el hombre está muerto en delitos y pecados. Aquí Pablo no está planteando una hipótesis de que quizá el hombre está muerto, de que quizá el hombre está enfermo, que a veces se desvía pero como que vuelve. No, aquí totalmente está convencido Pablo de que el hombre está muerto y que necesita de un Salvador. Sin embargo, no todo son malas noticias. Existe un solo camino y una sola forma. Para que haya una buena noticia, a veces es necesario que haya una mala. Y en este caso el evangelio es así. Primero tenemos que comunicar la mala noticia y luego traer la esperanza, traer la buena noticia. Así que yo titulé este sermón como la manifestación de la justicia de Dios provista en Cristo. La manifestación de la justicia de Dios provista en Cristo.
Para Martín Lutero, este pasaje que vamos a desarrollar es el mismísimo corazón de la carta a los romanos, porque lo que Pablo quiso decir a los judíos y gentiles, a nosotros, es la noticia más asombrosa que ha sido revelada en el mundo y que responde a la pregunta de cómo un Dios justo, santo, recto, puede perdonar los pecados de tales pecadores sin afectar su justicia, sin comprometer su justicia. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a través de este sermón. He dividido esa unidad de pensamiento, los versos del 21 al 26, en 3 temas, por decirlo así. El primero es la justicia prometida por medio de la fe, que la vamos a encontrar en el verso 21 al 22a. La justicia prometida por medio de la fe. El segundo unidad es la alternancia gratuita de la redención, versos 22b al 24. Alternancia gratuita de la redención. El tercer tema es el sacrificio expiatorio para manifestación de la justicia al pecador. Sacrificio expiatorio para manifestación de la justicia al pecador. Versos 25 y 26. Para este sermón, mis hermanos, vamos a caminar por las escrituras originales, como es el griego. Solo son unas sencillas palabras, en realidad es algo muy fácil. Y es necesario porque los significados que se encuentran, bueno, las palabras que se encuentran en la Biblia pueden tener distintos significados al español. Un ejemplo podría ser amor. En la Biblia, amor puede tener distintos significados, como puede ser el amor sentimental, emocional, como también puede ser el amor sexual, y con respecto a esa palabra en la Biblia tiene otros significados, y uno se puede prestar, se puede prestar eso para no enseñar correctamente y decir lo que en realidad tal persona o tal escritor de la Biblia no quería decir. Así que vamos a encontrar varios casos como estos y aclararé cuál es el que precisamente Pablo quería decir. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo de este sermón, con el primer tema, la justicia prometida por medio de la fe. Leamos el verso 21 y 22a. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pablo inicia su discurso, su unidad de pensamiento aquí con un pero ahora. Como habíamos visto en los versículos anteriores, él estaba hablando del pecado del hombre, de que estaba destituido, de que tanto gentil y judío estaban igual. Pero aquí dice, pero ahora, marca aquí un término del presente y el inicio del futuro, señalando un contraste, el cual era parte, como ya lo vimos, de las ceremonias, sacrificios, mandamientos y las obras de los hombres por cumplir la ley. Ley que mataba al hombre por su imposibilidad de cumplir los estatutos de Dios debido a su pecado. Pero Dios intervino manifestando su justicia como el resplandor en medio de la mayor oscuridad. Esta justicia de Dios tenemos que diferenciarla de la siguiente manera, mis hermanos. Una es la justicia como atributo de Dios, y otra es la justicia como obra de Dios. No es lo mismo, y aquí Pablo habla de la justicia como obra de Dios. La palabra justicia, mis hermanos, tiene distintos significados, como ya lo habíamos dicho en el griego. La gama de significados de esa palabra, que es dikaiosun theos, se encuentra entre el primer grupo, que es justificación, y el segundo grupo, que es rectitud. El significado relevante para la palabra dikaiosun theos en la unidad de pensamiento que trata Pablo aquí es rectitud, es decir, el segundo grupo que está acá. Es como la rectitud legal
ya que Pablo está hablando en los versículos anteriores sobre la ley y la falta de rectitud del hombre por su pecado. Capítulo 3, versos 10-12, como ya lo habíamos visto, donde dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, aquí se ha manifestado la rectitud de Dios para salvación, la justicia de Dios para salvación. Respecto a ello, es considerable hablar acerca de la justicia distributiva de Dios, en la que Él asigna recompensas y beneficios. Vamos a decir, pero ¿cómo va a asignar beneficios y recompensas a nosotros? Somos tan pecadores, gentiles, tan inaceptables. Y aquí es lo hermoso del Evangelio, la gracia del Evangelio. Harrison, un comentarista, teólogo, dice que la excelencia moral de Dios hizo necesario el castigo de los pecadores o bien la expiación por la que su condenación sería removida. El pecador estaba sin poder alguno para ofrecer satisfacción por su pecado, pero la justicia fue provista cuando Cristo, el representante del hombre, satisfizo todas las demandas de la ley y pagó el precio del pecado en lugar del creyente. Allí mismo y seguido de la palabra dikaiosún está el teos. Ustedes saben que teos significa Dios, por lo tanto, pues ya asumirán que teología pues va ahí. En base a ello, se trata de la rectitud de Dios en la cual somos colocados. Es una conjunción de juicio y gracia que Dios demuestra al mostrar rectitud, impartiéndola como perdón y atrayéndonos hacia su reino, hacia Dios mismo. Así que Dios en su bondad demuestra su justicia a los hombres para que ellos por medio de la justicia otorgada lleguen a ser justificados. Vamos a encontrar distintas palabras en estos versos muy importantes para nosotros. Es algo que el cristiano sí o sí tiene que saber. Quizás no como tal el concepto, pero sí tener claro qué es lo que se refiere tal palabra, como por ejemplo redención, propiciación, etc. Se puede evidenciar que Dios es justo y que su rectitud es una expresión de la gracia que también manifiesta su justicia en la forma concreta de un acto de expiación. Eso se puede ver en Gálatas capítulo 3, versos 13, 2 Corintios capítulo 5, 21, para los que están anotando. En pocas palabras, la rectitud de Dios es judicial y bondadosa a la vez. Es el único acto de salvación en Cristo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto al término judicial legal. Un acto de gracia reemplaza el procedimiento legal ordinario para el pecador. El procedimiento o el castigo recae sobre Jesucristo. Esa justicia e ira de Dios recae sobre alguien que es Jesucristo, es decir, como se dice a veces, alguien tiene que pagar el problema que hicieron. Y aquí el que paga es Cristo. Todo es por gracia, como lo demuestra el concepto legal. No es caprichosa, sino que se conforma al verdadero derecho. Aquí hay algo muy interesante, es que ya con lo que había dicho, antes el que cometía pecados tenía que pagarlos con un cordero o algún animal, derramando la sangre de ese animal y llevándola al propiciatorio. Y lo interesante aquí es que era cada uno, o a veces venía el sacerdote y pagaba por todos. Aquí el sacerdote es Jesucristo, aquí el que paga es Jesucristo, y todo eso se acomoda a los términos legales, a la ley de Dios. Aquí es donde se responde una pregunta de cómo un Dios totalmente justo puede perdonar a un pecador tan inaceptable sin comprometer su justicia. Y la respuesta es por medio de la justicia de Cristo, llamada por Pablo aquí la justicia de Dios y lograda por su obra maestra, que es la expiación. Teniendo en cuenta lo mencionado, la palabra dikaiosún teos, entendía como rectitud acorde con la posición del hombre justificado por la justicia de Dios. En forma de analogía, imagínense a Dios como un juez
poniendo al hombre en una sentencia, en el estrado, y lo considera como justo por la justicia de otro, en este caso la justicia de Jesucristo. Pablo, para añadir a su discurso sobre la justicia y la ley, él especifica que lo que está hablando no es nuevo, sino que la justicia de Dios fue atestiguada por la ley y los profetas. Vemos en el verso 21 que dice testificada por la ley y los profetas. El apóstol Pablo ya había citado, ya ha citado Habacuc capítulo 2, verso 4, donde dice que más el justo por su fe vivirá. También véase Romanos 1, 17. También tiene en mente otros pasajes como Génesis 15, 6, para los que están anotando, Salmos 32, versos 1 y 2. Y también cita el Nuevo Testamento sobre Lucas capítulo 1, 70. Lo que implica que el Evangelio es el cumplimiento de la ley entendida adecuadamente dentro de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento es una imagen, una visión, una guía para lo que había de venir, que en este caso es Jesucristo, la justicia de Dios, como lo llama Pablo. Este no fue un testimonio dado de una vez por todas en el pasado, sino que todavía se está dando. La ley no solo da conocimiento del pecado, como lo vemos en el capítulo 3, 19 al 20, sino también un testimonio continuo del Evangelio, como lo demuestra el capítulo 4 más adelante. Entonces, cualquier interpretación aparte de la ley que no le dé el peso adecuado a la ley que también da testimonio, inevitablemente dará como resultado una concepción errónea de la justicia de Dios. En pocas palabras, no se puede apartar la justicia de Dios con la ley de Dios. Están unidas y aquella ley da testimonio. Por consiguiente, es un hecho innegable que los antiguos profetas realmente habían anunciado la venida del Hijo de David. Ustedes han leído Isaías, Jeremías, vimos los profetas menores que hablaban constantemente de alguien que vendría a satisfacer los pecados del pueblo, que sería justo. Ellos relataron colectivamente sobre un libertador que venía a salvar y que vendría a ser rey. Esta asombrosa verdad nos demuestra la continuación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo sea una cosa y el Nuevo una cosa aparte, o que la salvación del Antiguo Testamento es distinta a la del Nuevo. No, es la misma. Quizás para Daniel, David, Salomón, aquellos personajes del Antiguo Testamento, ellos no sabían quizás lo que sabemos nosotros. En realidad no lo sabían, pero ellos confiaban en que Dios de alguna manera en su justicia los iba a salvar. Teniendo esto en cuenta, mis hermanos, la justicia predicada a lo largo de todo el Antiguo Testamento sería por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La palabra creer en el griego es pistis. El primer grupo es creer, confiar, y el segundo grupo es tener fe, confianza. El significado pertinente de la palabra pistis en esta unidad de pensamiento es el grupo 2, que es fe, confianza. Debido a que pistis es la aceptación salvífica de la obra de Cristo tal como se proclama en el Evangelio. Esto incluye el creer, el obedecer, el confiar, el tener esperanza y el ser fiel, pero es principalmente fe en Cristo y sus acciones que salvan. En cuanto a creencia en lo que el mensaje proclama, la fe reconoce su validez personal y contiene obediencia por la aceptación del acto divino, tanto de gracia como de juicio en la cruz. Para entender el Evangelio es necesario saber primero la mala noticia, como ya les había dicho, y luego la buena. Buena nueva o noticia feliz, que es lo que significa Evangelio. Todo esto aporta entendimiento de Dios, en los cuales brotan la confianza y la esperanza. En conclusión, mis hermanos, la palabra pistis, entendida como fe y confianza,
nos brinda conexión con lo que Pablo nos quería decir, de que la fe es la aceptación del Evangelio, el cual contiene a Cristo como el único Salvador que con sus acciones justifica a los que creen en Él. Es por eso que Pablo en un capítulo más adelante nos dice que Abraham fue declarado justo por su fe. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, porque él creyó, él descansó en que Dios de alguna manera lo salvaría en su justicia. Adicional a todo esto, Pablo ya nos había dicho que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, lo cual significa que de principio a fin es por fe. Acuérdense de lo que leímos, donde está Habacuc, de que el hombre, el justo, por su fe vivirá. Entonces, por la fe y para fe. Esa fe solamente tiene validez si se deposita en la persona de Jesucristo, o si no, pues no. Usted puede tener fe en lo que quiera, pero si no es en Cristo, estamos mal, para ningún lado vamos. Se dicen cosas como la fe mueve montañas, pero lo cierto es que no, la fe en sí misma no tiene el poder de mover montañas. El que mueve montañas es Dios, el que cambia los corazones es Dios, no la fe en sí misma. Para aclarar la idea, mis hermanos, al final de cuentas, lo importante no es cuánta fe tú tengas, sino en quién tú la tengas depositada. Y aquí nosotros tenemos que tenerla depositada en Jesucristo, o si no, no aplica. No aplica a esos argumentos de que yo creo en Dios a mi manera y tengo en fe en Él. Y aunque suene chocante, no es fe en Dios, no. Aunque claro, Jesucristo es Dios encarnado, pero lo que Pablo nos dice es que esa fe es una fe en particular. Es una fe que se deposita especialmente en el objeto de Jesucristo. Así que, mis hermanos, nadie puede tener verdadera fe en Dios a menos que tenga fe en Jesús, porque Jesús es el mediador entre el Padre y los hombres. Nadie puede llegar a Dios sin Jesucristo, Él mismo lo dijo. Por eso es que nosotros estamos tan divididos a las personas, a los testigos de Jehová, que dicen que creen en Jehová, creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Entonces ahí no están haciendo nada, son solo obras que no funcionan. También podemos decir eso de los judíos actuales, que no están dispuestos a aceptar de que Jesucristo ya vino, de que Jesucristo ya pagó, sino que ellos siguen esperando un Cristo que posiblemente no va a venir, que es el que los va a liberar de la opresión y los va a salvar, una especie de Terminator, por decirlo así. Pero no, todo eso, mis hermanos, son obras que no sirven a la hora de la verdad para salvación. Si no está depositada la fe en Jesucristo, no hay salvación. Y esa fe, mis hermanos, nos lleva al siguiente punto: la alternancia gratuita de la redención. Leamos el verso 22b al 24. Les leo: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquella fe unió dos bandos, como ya les había dicho, dos bandos distintos. Esto porque Pablo, a medida de todo su discurso, antes de llegar al texto a tratar, capítulos 1 y 2, relató que todos los hombres son culpables delante de Dios por su pecado, por sus iniquidades, y que ambos resultados aplican del mismo modo tanto a judíos como a gentiles. Por lo cual Pablo dice: no hay diferencia, ya que todos están destituidos de la gloria de Dios, versos 22 y 23, pero que hecha manifiesta la justicia de Dios, son justificados gratuitamente en su gracia por aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mediante la redención que es en Jesucristo. Querida comunidad cristiana, redención, la palabra redención denota el medio por el cual se logra la salvación.
A saber, por el pago de un rescate podría significar una liberación temporal o física, y en el Antiguo Testamento el acto de compra en el mercado, especialmente en el mercado de esclavos. La vida podía redimirse haciendo el pago apropiado. En ese tiempo, claro está, que la esclavitud no era entendida o no la podemos entender como la esclavitud de afrodescendientes hace unos años, donde el trato era inhumano, sino que era una esclavitud donde, por ejemplo, yo, si era un esclavo, tendría la obligación de servirle a la familia que me compró, pero sería, digamos que, aceptado dentro de la familia con un trato justo. Entonces, mis hermanos, en el antiguo Israel, la persona que era redimida tenía como primera obligación volver a comprar a su hermano que estaba en esclavitud por medio del pago de una deuda y así librarlo. Acompáñenme a Levítico capítulo 25, versos 47 y 49. ¿Listo, mis hermanos? Levítico capítulo 25, versos 47 al 49. Para los que no están, les leo. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Aquella persona, aquel pariente cercano, para nosotros es Jesucristo. Él mismo fue al mercado de esclavos y pagó por nosotros con su sangre derramada, para que nosotros fuésemos especialmente siervos de Él. Por eso es que nosotros decimos Jesucristo, Dios es mi Señor y Salvador, no solo mi Salvador, también mi Señor. Pero también sucedía si un esclavo, por causa de su prosperidad laboral, podía también redimirse a sí mismo de manera personal, igualmente mediante el acto de la redención. Jesús liberó a su pueblo de la esclavitud al pecado y de las consecuencias que vendrían debido a ese mismo pecado. Jesús dijo en Juan capítulo 8, 34 que el que cometiese pecado es esclavo del pecado. Nosotros éramos esclavos al pecado. Y Jesucristo no solamente nos justificó delante de Dios, sino que también rompió esas cadenas que nos ataban al pecado. Por eso nosotros tenemos que servirle a Dios. En su sección más concentrada sobre la obra de Cristo, el apóstol relaciona la palabra redención con la justificación y la propiciación. Romanos capítulo 3, versos 24, Primera de Corintios capítulo 1, versos 30. Una característica prominente en el uso de Pablo es la doble referencia a la palabra, con la aplicación presente al perdón de pecados sobre la base del precio de rescate que es la sangre derramada por Cristo. Como ya les había dicho, Cristo nos compró con su sangre. Esto nos lleva, mis hermanos, al tercer encabezado: sacrificio expiatorio para manifestación de la justicia al pecador. Acompáñenme. Versos 25 al 26.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, en común acuerdo, en Trinidad, se tomó la decisión de mandar a Jesucristo a que cumpliera con su plan de salvación para los escogidos, es decir, para nosotros, para nuestros hermanos del Antiguo Testamento, para nuestros hermanos de hace 300 años. Eso para que pudiésemos tener salvación. Todo fue un decreto, todo fue un plan de Dios desde antes de que todo esto se formara. Por eso es que Dios es tan recto, tan santo en todo lo que hace. La palabra propiciación aquí, mis hermanos, denota aplacación de la ira, y a través de la muerte de Jesús eso se logró. Lo que dice Pablo es que Dios exhibió públicamente a Jesucristo como propiciación por su sangre. Algunos dirán que ¿cómo Dios, siendo el Padre de Jesucristo, va a matar a Jesucristo? Si Dios es amor, si Dios nunca está bravo con nadie, eso es santa paloma, dicen. Pero lo cierto aquí es que así como Dios es amor, también es justicia, y esa justicia viene acompañada de ira. Una ilustración sencilla para explicar esto es si una persona dice que ama a los niños, pero cuando son abusados, como que no hace nada. O pongámoslo de otra manera, una persona diciendo que ama a los niños y que siente demasiada ira cuando son abusados sexualmente por otros. Siente ira esa persona precisamente porque ama a los niños. ¿Sí me entienden? Así que es verdad que Dios es amor, pero también Él es un Dios justo, y eso implica ira. Esa ira es el aborrecimiento justo e infinito que Él experimenta hacia el pecado y que lo mueve a castigar, a corregir al pecador. Dios no puede dejar al pecado sin castigo, porque eso no sería justo, y un Dios que no es justo no sería Dios. De manera que Jesucristo es la persona en quien recae ese castigo. Es por eso que para los niños, o bueno, los adolescentes que están ahí cerca, es por eso que los padres dicen: yo lo castigo, lo corrijo porque lo amo. Si no lo amara, pues no lo castigaría, no lo corrigiera. Lo castiga porque lo quiere ver bien, porque quiere que ande por un camino recto sin desviarse, y eso es amor. Nosotros tenemos que entender las palabras, lo que en realidad Dios nos quiere decir. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad bíblica, porque no es lo mismo el amor aquí en el mundo que lo que Pablo en realidad quiere decir con respecto al amor. Un ejemplo, como ya les dije, es el ejemplo del padre y el hijo, donde el padre corrige al hijo. Y eso es en realidad el significado correcto del amor en la Biblia, y es el amor correcto que debe ser entendido por nosotros. Debemos cambiar esa mentalidad de que Dios es solo amor, de que Dios no nos castiga, de que Dios no nos corrige. No, Dios nos castiga, nos corrige porque somos hijos de Él, porque quiere lo mejor para nosotros en realidad, y porque nos ama. De manera que Jesucristo es la persona en quien recae ese castigo, no sobre nosotros. Si hubiese caído sobre nosotros, quién sabe si estaríamos acá. Quizás ya nos hubiésemos vuelto polvo por la ira de Dios.
Pero no, aquí Jesucristo bajó del cielo, se hizo hombre para pagar nuestro castigo, pagar nuestras culpas ante Dios. Culpas que nosotros no podíamos pagar matando 1000 corderos o haciendo las 1000 obras, no. Así que Pablo describe la obra expiatoria de Cristo en términos de una ofrenda de sacrificios. Él dice que debido a la incapacidad de las personas al cumplir la ley, éstas cargan con la maldición de la misma. Pero Cristo las lleva en su lugar y le imputa su justicia recta a esas personas, es decir, a nosotros. Todo lo que Jesucristo hizo, el sentimiento que Jesucristo tuvo hacia el Padre, porque cada milésima de segundo en toda la vida de Jesucristo, Él amó al Padre, cosa que nosotros no podemos hacer. Por milisegundos no. Y todo eso que hizo Jesucristo, sus obras, es imputada a nosotros. Por eso se habla en la teología como la doble imputación, donde la justicia de Dios es imputada a nosotros y el castigo que va hacia nosotros le es imputada a Cristo, y Él pagó ese castigo. Así que la muerte de Jesús se interpreta fácilmente en términos del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, para los que lo han leído. La imagen es la de Dios enviando a Jesús a su muerte como el equivalente del sacrificio del día anual de la expiación, un sacrificio realizado por los pecados de la nación de Israel. En Éxodo capítulo 25, verso 17, Dios le pide a Moisés que haga un propiciatorio de oro con ciertas medidas y que a los dos extremos haga 2 querubines con las alas extendidas, cubriendo y mirando hacia el propiciatorio. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de un toro y la rociaba enfrente y sobre el propiciatorio. Esto cubría los pecados pasados por el pueblo y eran pasados por alto en la tolerancia de Dios. Es decir, que por medio de esa sangre derramada sobre el propiciatorio, la sangre de ese toro, se aplacaba la ira de Dios, entre comillas, por el pueblo. De acuerdo a la traducción de la Septuaginta en Éxodo capítulo 25, 17, el adjetivo hebreo hilasterion, usado ordinariamente para traducir caporet, es seguida de episema, para la cual no hay una palabra correspondiente en el texto hebreo. Por lo tanto, en Romanos capítulo 3, verso 25, Pablo usa la palabra que aparece en la Septuaginta en una forma que comunica la idea de un instrumento expiatorio. En pocas palabras, en lo que cabe leer, el significado, la palabra en hebreo no tenía un significado, no se podía transliterar al griego, y por eso Pablo usa las palabras que aparecen en la Septuaginta, que es una traducción de ese tiempo. Así que Cristo es el animal de la vacada, el toro, que fue más que degollado en la cruz del Calvario, y es la sangre que el sacerdote tuvo que derramar para que tú y yo, mi querido hermano de Comunidad Cristiana Redención, pudiésemos ser salvos, obtuviésemos un perdón muy grande, que aunque lo estuviésemos y viésemos por la existencia aquí, los 100 años que nosotros podemos tener en este planeta, no lo podríamos entender en un 100%. Nunca. Incluso cuando estemos en el cielo, nunca vamos a poder entender las maravillosas riquezas de la gracia de Dios. No vamos a poder entender por qué Dios nos salvó, por qué Dios hizo lo que hizo. Por eso es que este pasaje especialmente es muy difícil, tanto para predicadores como para mí, para los lectores, para ustedes que los leen. Es muy difícil entender, pero que Dios nos ayude. Así que, mis hermanos, qué gran regalo que muchas veces es pasado por alto por nosotros. Vivimos como cristianos un día a día como si nada,
como si no hubiese pasado nada. Somos cristianos, pero como que solo es denominación. Y así pues no debe ser. Debemos ser verdaderamente humildes, gozosos y entregados a servir a Dios. Por eso es que yo vuelvo y hago la amonestación. Prediquen el evangelio, hagan discípulos, salgan a las calles, salgamos a las calles. No seamos egoístas con la salvación que Dios nos dio, porque mire todas las riquezas que tenemos y no las comunicamos. Entonces no estamos haciendo nada, estamos aquí enriqueciéndonos nosotros, llenándonos la cabeza de teología, de muchas riquezas que la Biblia tiene, pero si no la aplicamos y la llevamos a las personas necesitadas, pues no estamos haciendo pues prácticamente nada. Así que mis hermanos, continuando, el castigo entre que tú y yo merecíamos ha sido removido para que tengamos paz para con Dios, y cayó sobre Jesús. Dice Isaías 53:11 que debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Esas palabras las escribió Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y 2700 aproximadamente a la fecha de hoy. Así que, teniendo en cuenta lo mencionado, la muerte de Jesús es el sufrimiento sustitutivo que aplaca la ira de Dios. Y que Dios en su paciencia no derramó la ira sobre los creyentes del Antiguo Testamento, precisamente porque Jesucristo todavía no había llegado en ese momento. Y pues acá habla de la paciencia, que no derramó la ira. Podemos leer el verso 25, donde dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa ira que no fue derramada sobre los creyentes del Antiguo Testamento como Daniel, José, Moisés, David, Salomón y muchos otros, es porque Dios esperó el sacrificio que Jesucristo iba a hacer. Él tuvo paciencia, Él esperó a que Jesucristo descendiera del cielo y fuese sacrificado, muerto por nuestros pecados. Por eso es que la ira no descendió sobre aquellos personajes como David, como ya lo habíamos dicho. Una ilustración bancaria sería que el perdón de Dios fue a crédito, es decir, pues ustedes me imagino que ya saben. Ese perdón fue como un préstamo, porque Dios sabía que tarde o temprano se pagaría, que esa tarjeta de crédito se pagaría más adelante. Por eso es que no derramó ira anteriormente, por eso es que Dios esperó, tuvo paciencia, y que todos esos animales, todos esos toros, vacas, ovejas que fueron muertos, no, en realidad no sirvieron pues de nada, porque aún así eso no sustituía como tal los pecados del pueblo. Tenía que esperarse un sacrificio santo, justo, recto, que fue el que Jesucristo hizo en la cruz. Así que Dios esperó. Mis hermanos, es por Él que nosotros somos excluidos de la justicia de Dios, y por medio de esa obra Dios se lleva siempre el mérito por ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Excluidos de la justicia de Dios. ¿Se imaginan? Llegar arriba, Dios lo ponga a usted delante, le muestre todas sus iniquidades, sus pecados, y que el veredicto final sea: bienvenido al cielo, eres justo. Es un gran regalo todo lo que Jesucristo hizo, y nosotros tenemos que decirlo.
Y en todo eso, Dios siempre se va a llevar el mérito. Es por eso que nosotros no nos podemos gloriar de nuestra salvación, sino que más bien tenemos que darle la gloria a Dios. Nosotros en el cielo vamos a cantar solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria, porque Él nos salvó, todo Él lo hizo, nosotros no hicimos nada, absolutamente nada. Así que mis hermanos, esa es la buena nueva del evangelio glorioso de nuestro Dios. Así que solo a Él la gloria. En conclusión, Pablo quería mostrar la justicia revelada en Jesucristo por medio de la fe a los que creen en Él, teniendo como propósito basar la fe del creyente en la justicia imputada de Dios a través de la única esperanza provista en Cristo para la gloria de Dios, su reino y la unidad de la iglesia. Como aplicaciones, mis hermanos, Cristo es el objeto de la fe de nosotros, del creyente. En Él se basa toda la salvación. Sin Él no somos nada. Sin Él no podríamos estar ni siquiera aquí, yo no estaría aquí parado enseñándoles, porque sin Jesucristo no somos nada en realidad. Él es la única esperanza de justicia, no las obras falibles de los hombres, de nosotros. Podríamos mirarlo como el abogado delante del juez totalmente justo que es Dios. Él es el que se pone delante de nosotros, ante Dios, y dice: yo ya pagué por él y debe ser considerado justo porque yo ya pagué. ¡Wow! ¡Qué regalo! Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Pablo más adelante en el capítulo 11, si no estoy mal. La iglesia, por medio de la justicia provista en Jesucristo, mis hermanos, tiene el deber de predicar el evangelio, como ya les dije. Predicar el evangelio del misterio revelado en Jesucristo a todas las personas sin excepción alguna, de que si es bajito o altico, chiquito, flaco, gordo, no, a todos. Noten la abundancia y riqueza de todo el evangelio, porque ese es el corazón del evangelio. Lo que Pablo aquí nos quiere decir es el corazón del evangelio. Así que enseñémoslo, hagamos discípulos. De forma escatológica, el creyente debe aguantar con plena confianza en Jesucristo el juicio de Dios, ya que ese día se presentará delante de Dios sin mancha. Nosotros vamos a estar delante de Dios sin mancha, como dice Efesios. Eso por la justicia imputada de Dios. Y algo que quiero mencionar acá para las personas que no conocen del Señor, que son amigos de nosotros, les quiero leer un fragmento que yo acondicioné, podríamos decirlo así, de Samuel Davis, y dice: podrías morir este año, y si murieras este año, quedarías para siempre apartado de todos los placeres de esta vida. Entonces, adiós, un adiós eterno a toda la alegría y el regocijo, a todas las diversiones tentadoras y los vanos deleites de la tierra. Si llegaras a morir en tus pecados este año, entonces no solo quedarías apartado de todas las perspectivas halagadoras de esta vida, sino de absolutamente toda esperanza para siempre. Quedarías fijado en un estado inmutable de miseria, un estado que no admite otra expectativa que la de la miseria uniforme o más bien siempre creciente, un estado que incluye toda esperanza de alcanzar algún logro excepto de la de ser un recuerdo de la justicia vindicativa de Dios y de los efectos mortales del pecado. Qué conmovedora es la idea de un hombre prometedor cortado de la tierra de los vivos. Inútil
y sin esperanza en ambos mundos, caído desde la cúspide de la esperanza en el abismo de la desesperación eterna. Sin embargo, este puede ser tu destino, mi querido amigo, tu destino este mismo año, si murieres hoy, si murieres en tus pecados. Así que ya has oído el mensaje, ya sabes qué es el Evangelio, cómo se manifiesta el Evangelio, las palabras importantes del Evangelio que todo creyente debe conocer, ya las has oído. Así que arrepiéntete de tus pecados, mira a Dios, pide perdón y que sea Dios salvándote, porque Él es el único a través de su Hijo Jesucristo que puede otorgar salvación. Entonces, mis hermanos, acompáñenme a orar. Padre amado, te damos inmensas gracias, Señor, por tu palabra revelada, Señor, a nosotros, para que podamos ser, Señor, guiados por tu camino, Señor, para no cometer errores, Señor. Palabra, Señor, que nos instruye, nos corrige, nos forma, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, amarte, Señor, a serte fiel con todo nuestro corazón, Señor. También ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos a comunicar tu palabra a las personas que necesitan, que verdaderamente necesitan de un Salvador, que están muertas en sus delitos y pecados, porque están caminando en la vida sin esperanza y no saben qué ha de hacer cuando mueran. Ayúdanos, guíanos, transforma, Señor, constantemente nuestros corazones para que podamos hacer siempre tu voluntad. Te damos la gloria, Señor, por este hermoso día, que seas tú a través de nuestras vidas y que podamos mostrar, Señor, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestra casa, Señor, que tú, Señor, nos salvaste, que tu obra, Señor, expiatoria nos hace justos, rectos, que nos compraste, Señor, nos diste redención, nos compraste, Señor, con tu sangre. Gracias, Señor, te damos. Guíanos, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Salvador, inmenso regalo, Señor. En Él te lo pedimos. Amén.